Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias, me alegro. En esta mañana tenemos el tiempo del servicio dominical. Para comenzar, vamos a buscar el libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 al 18. Dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hasta aquí. Y en la vida de fe muchas veces nosotros con el tiempo nos volvemos personas muy teóricas, es decir, nos llenamos solo de puro conocimiento, pero no todos llevan la vida de fe, no todos viven día a día confiando en el Señor y practicando la palabra del Señor. Entonces, en la vida espiritual se vuelve muy conflictivo para nosotros, o también uno muchas veces se desubica o se confunde. En Perú hace muchos años, hace bastantes años, cuando el pastor Pablo Shin estaba ahí en Perú había un anciano que se llamaba, se apellidaba Cha, y el anciano era de un temperamento muy fuerte. Entonces él, como su manera de pensar o como él veía las cosas, como quería que la gente viera o pensara igual que él, entonces él imponía mucho su manera. Y en la iglesia básicamente se convirtió en tipo de juez, ¿no? Él juzgaba a unos hermanos o juzgaba a otros hermanos. Y, por ejemplo, nosotros sabemos, según la palabra, que nosotros fuimos crucificados, ¿verdad? Pero, ¿en qué sentido nosotros hemos sido crucificados? ¿En qué aspecto? No en el aspecto físico, carnal, sino en un aspecto, pues, espiritual, claramente, ¿verdad? Y para aceptar que nuestra carne fue colgada en la cruz, también hay que aceptarlo por la fe. Porque así como hemos creído que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, también nuestra carne fue clavada en la cruz. Entonces, para el Señor, esta carne está muerta, no está crucificada. Pero muchas veces nosotros vivimos como que esta carne estuviera viva. Entonces, como no tiene en nuestro corazón que esta carne no ha muerto, vivimos de manera muy carnal muchas veces. Entonces, el anciano Cha, sobre cierto asunto, él tenía una manera de pensar que no era bíblica, y durante el culto, cuando el pastor Pablo Shin compartía, el anciano Cha pasaba interrumpiendo la predicación, algo parecido como el señor del seminario, un poquito, algo así, interrumpía. Entonces el pastor Pablo Shin, después de, digamos, el anciano Cha hizo esto varias veces, entonces el pastor Pablo Shin fue a la casa de él a visitarle, ¿no? Para tener la comunión. Entonces, mientras estaban teniendo la comunión, el anciano Cha le decía, usted tampoco entiende la palabra, y así le peleaba. Entonces, el pastor Pablo Shin explicaba, ¿no?, que cuando una persona está muy enaltecida o muy orgullosa, es como que se enloqueciera totalmente. Entonces, como que perdiera la razón de sí mismo, no escucha, no piensa. Entonces, ya así pasó la primera noche. Y luego la segunda noche también fue a visitarle para seguir teniendo la comunión. Es cuando uno está como endemoniado, digamos, uno escucha o no escucha. Por ejemplo, un endemoniado solo como en las películas, donde la gente se trepa al techo y anda con voces diferentes, o sea, sí hay tipos de endemoniados así. Pero, por ejemplo, si uno tiene un pensamiento de Satanás y vive conforme a ese pensamiento de Satanás, entonces, ¿cómo andaría? Como endemoniado también. Entonces, así andaba este anciano Cha. Entonces, ya teniendo la comunión, el anciano mediante la palabra podía quitarse aquel pensamiento, pero el anciano, él decía que él sintió como que algo que desde la punta del pie hasta la cabeza subió y se le salió. Y ya luego andaba normal, como que su carácter se cambió. Entonces ya después de que él tuvo eso, ya como su corazón ya fácilmente escuchaba la palabra y bajaba su corazón. Pero mientras uno
esté tomado por el pensamiento de Satanás, difícilmente uno puede seguir la guía de Dios o humillarse delante del Señor. Esto sucede por que muchas veces tenemos la falta de la profundidad espiritual. En el griego también hay una diferencia entre cuerpo y carne. Por ejemplo, a ver, hermano José, entre cuerpo y carne, ¿cuál es la diferencia? Y el cuerpo tiene deseos, pollo, plasmar, ¿verdad? Pero hay que aprender a definir, solo se aprende a definir desde nivel espiritual cuando tú eres consciente que el cuerpo de pie no indica el pie. Entiendo que como la inmensidad sí es poco significa su buena parte perspectiva como el saber tomar ciertas decisiones la cual te puede llevar a equipar o a perdición o en la carne que pueda perjudicar según sí. A ver, Natalie, ¿cuál es la diferencia entre cuerpo y carne? El cuerpo es simplemente lo corporal, lo que tenemos, no lo físico. La carne va a la carnalidad, es decir, los deseos de la carne, lo que surge de la carne. Entonces, ¿el Señor lo que crucificó fue el cuerpo o fue la carne? La carne, los deseos de la carne, la carnalidad nuestra, no el cuerpo nuestro. Entonces, cuando una persona puede aprovechar la fe, su vida, su corazón, su cuerpo puede entregarse a la guía del Espíritu Santo. Entonces, el que hace la voluntad de la carne, ¿vive con testimonio o vive sin testimonio? El que hace la voluntad de la carne, nada más. El de la carne no tiene que testificar, pero quien vive recibiendo la guía del Espíritu puede tener el testimonio. Entonces, en la fe, ser teórico es bueno o es dañino. Por ejemplo, Natalie dice, si Cristo crucificó mi carne en la cruz, ¿verdad? En la teoría la sabe, ¿verdad? Pero la vida de fe es solo conocerlo o es también practicarlo. Entonces, si Cristo crucificó mi carne en la cruz, entonces, aunque tengo los deseos de la carne, los deseos no se enseñorean de mí. Entonces, ¿cómo viviría? ¿Hacia la carne o luchando contra la carne? Pero Nata dice, sí, Cristo murió por mí en la cruz, por mi carne, pero vive carnalmente, entonces ahí sería práctica o teoría. Ahí sería la teoría. Entonces, en la vida de fe uno tiene que entender que solo la teoría, solo aumentar el conocimiento le hace daño. Pero el que espiritualmente va creciendo, Dios le va dando los entendimientos. En Romanos capítulo 8 habla de andar en espíritu para triunfar conforme a la carne. Entonces, por ejemplo, este cuerpo es carnal, ¿verdad? Tiene su carnalidad, su debilidad de la carne. Entonces, este cuerpo siendo carnal puede luchar contra su propia carne. No se puede, es muy difícil o imposible. Porque Romanos 8 dice que entre la carne y el espíritu, ¿qué es lo que hay? ¿Amistad o enemistad? Enemistad. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿a usted le gusta leer la Biblia? Ok, no le gusta, pero sabe que es bueno, ¿verdad? Okay, entonces, el espíritu sabe que es bueno, pero la carne no le gusta. Por ejemplo, entonces uno sabe que espiritualmente tales cosas le sirven, pero la carne quiere o no quiere. Por ejemplo, ¿cuántas personas prefieren tener un domingo libre en vez de escuchar la palabra que escucharla? Un montón, casi todos. Incluso aquí, entre aquí algunos están negándose, ¿no? Por estar en el culto. Pero quien vive entregado a la carne puede vivir al mismo tiempo para el espíritu. No se puede porque son enemigos. Entonces, siempre hay muchos cristianos que son inestables. Entonces, en esta pelea de cuerpo y la carne, siempre se sienten como desubicados, un poquito confundidos o perdidos. Entonces, una vida triunfante para nosotros no es vivir carnalmente, sino vivir siendo guiados por el Espíritu del Señor.
Entonces no es como que uno tenga que pensar en vivir una vida ejemplar en el sentido de la palabra, sino mínimo estimar ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuál sería la voluntad santa del Señor? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Entonces, alguna persona siendo guiado por el Espíritu pueden caminarse con el Señor. Porque la carne, ¿a qué le va a dirigir? Por ejemplo, si usted viviera para lo que su carne le dice, ¿usted qué haría? O ya se hubiera ido. ¿Qué más? Posiblemente por el lado no, pero crecer Ajá. y era Ajá. por lo mínimo con 4 noviazgos no legales, Ajá. que pudiera esperaba que no se tiene Sí. Bueno, que ya no sé, si usted viera para su propia carne, ¿qué haría? Aparte de dormir, sí. No sé, probablemente no había muchas cosas productivas. No saldría de la casa. Ajá. ¿Qué más? Estaría queen. Bueno, a ver, Ángeles, ¿usted qué haría si viviera solo para sus deseos de la carne? Ajá, sí, creo que naturalmente nadie estaría aquí. Vivo ya, tenía un montón de hijos, Ajá, estaría en drogas. ajá. Y que no es de un barrio muy bueno ella. Ok. Entonces, digamos, si uno vive para la carne, así vive. Pero el espíritu, ser guiado por el espíritu, nos enseña, no nos confronta, a veces nos molesta. Pues si una persona tiene el Espíritu Santo, cuando su corazón quiere vivir para la carne, o cuando ya está viviendo para la carne, el Espíritu Santo le incomoda, no le molesta. Aunque Lot estaba en Sodoma y Gomorra, la Biblia explica que el Espíritu Santo le hacía afligirse por estar en ese tipo de lugar. Entonces, él teniendo el Espíritu Santo, aunque estaba ahí, su corazón, su espíritu no le hacía sentirse cómodo. Entonces, si un cristiano tiene el Espíritu Santo, pero vive carnalmente, mínimo en el corazón, ¿qué sentiría? La incomodidad. Si un cristiano que realmente creyó en el Señor vive para la carne, pero no siente la más mínima incomodidad, tal vez no tenga el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos hace vivir guiados por la palabra. La carne nos hace vivir guiados por el pensamiento. Entonces la ley, por ejemplo, es algo en lo que se refiere de vivir por el esfuerzo. Entonces, los escribas, los fariseos y los antiguos israelitas vivían por el esfuerzo, ¿no? Pensando que por el esfuerzo podrían obtener el reino de los cielos. Pero en Romanos 3, Pablo explica que la ley es simplemente para conocer el pecado, pero lo que salva es la fe. Entonces, Pablo también había caído en este error de vivir por la ley, pero cuando él conoció a Cristo, pudo cambiar este corazón y salir de aquel hoyo. Entonces, uno solito, o sea, si usted Dios no le ayuda, ¿podría pelear contra su carne? No, ¿verdad? A ver, Nata dice, Dios no le ayuda, ¿usted podría pelearse contra su carne? No, no lo hace, yo por eso peleo con ella siempre. Así, a ver, si Dios no le ayuda, Ángeles, ¿puede pelear contra los deseos de la carne? No, ya hermano, se me olvida el nombre. Espere. No, Enrique, no, así muy bien, muy bien. Que no, si no soy bueno con los nombres yo. A ver, si Dios no le ayudara a usted, ¿podría pelear contra su carne? No, ¿verdad? Por ejemplo, una persona cae en depresión, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, los pensamientos de la carne, ¿hacia dónde le van dirigiendo? Claro, primero estar solo, ¿no? Estar aislado. Finalmente, ¿hacia dónde casi siempre dirige la depresión? Hacia el suicidio, ¿no? Entonces, el pensamiento dice, quítese la vida, ¿para qué vive? ¿Qué hace usted? Y así. Pero el Espíritu Santo nos dirigiría a ese tipo de camino. No nos dirige por ahí. Entonces, nosotros solitos no podemos luchar contra la carne. Para luchar contra la carne, sí o sí se ocupa la ayuda de Dios, la guía del Espíritu Santo. Y de esa manera, recibiendo la guía de Dios, aunque uno sea muy carente, muy incapaz en muchas cosas, pero recibiendo la guía de Dios, uno puede vivir en un mejor estado espiritual. Entonces, uno cada día puede estar buscando al Señor hacia dónde dirigirnos, qué debemos hacer nosotros.
Y recibiendo la guía del Espíritu Santo, uno puede ser libre de la ley de las obras y llevar una vida dando el fruto, dando el testimonio. Entonces, siempre nosotros que podamos vivir enfocados en la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, siempre hay el respaldo. Y aquel que vive haciendo la voluntad de Dios también siempre vive prosperado en el Señor. Pero mientras uno viva haciendo su propia voluntad, siempre va a tener mucha dificultad, mucha situación. Entonces, el Señor lo que hace es alinearnos con su propia voluntad. Entonces, el cristiano que usualmente se enreda entre carne y espíritu es porque normalmente vive en la teoría. Porque teóricamente sabe que debe vivir por el espíritu, pero su cuerpo es más fuerte, le hace vivir por la carne. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos 2 perros. Y bueno, normalmente les damos la misma cantidad de comida. Entonces, por ejemplo, a un perro le damos comida una vez cada 7 días, una vez a la semana. Y al otro todos los días. Entonces, ¿cuál estaría más gordito? Come todos los días. ¿Cuál estaría más fuerte? Entonces, si se pueden a pelear, ¿cuál va a ganar? El que está bien alimentado. Entonces, un creyente que no alimenta el espíritu, o por ejemplo, solo domingo ya come la palabra, y el resto de la semana no. Pero la carne come todos los días. Entonces, ¿cuál de los dos tendría más fuerza? La carne. Entonces luego dice, no entiendo por qué yo por la carne, por el espíritu, y se confunde. Pero si uno no alimenta el espíritu, ¿cómo puede vencer la carne? Entonces, por ejemplo, un día Nata le dice, es que yo no sé por qué duermo tanto. Yo me quiero levantar al devocional y a limpiar y a hacer todo, pero no puedo. Por ejemplo, no. Pero no busca la ayuda de Dios, no se alimenta la palabra de Dios. Entonces, ¿podría tener la fuerza para vencer la carne? No se puede. Entonces, muchos tratan de vencer la carne por el esfuerzo, pero la carne solo se vence por el espíritu nada más. Solo por el espíritu se puede hacer morir la obra de la carne. Entonces, la propia voluntad nuestra no puede agradar al Señor ni tampoco dar los frutos. La voluntad del Señor, la guía del Señor es lo que da los frutos. En el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago capítulo 4, versículo 8. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, para que Dios se acerque a nosotros, uno también, ¿qué debe hacer? Dice, acercarse al Señor. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, muchas veces uno tiene malentendidos en la fe, porque muchas veces la gente se esfuerza por querer tener la fe, se esfuerza porque las cosas le salgan bien, se esfuerza por creer, pero en el libro de Hebreos dice que el autor y consumador de la fe es el Señor. Es decir, la fe en nosotros nace o viene del Señor. Entonces, a veces hasta yo me esfuerzo por tener la fe, no para que salga la fe. Pero la fe no es un producto, sino que la fe no es un producto del esfuerzo, sino que la fe es el resultado de la confianza con Dios, con la cercanía con Dios. Entonces, por ejemplo, a ver, hermano José, ¿usted en quién confía plenamente? Y ese familiar, amigo, etcétera, ¿en quién? Ah, hay un problema del corazón. Dice. La salud del... No, eso peor. Dice. La palabra dice, no confía en sí mismo. Con razón, ya entiendo la vida espiritual del hermano. Hay que confiar en Dios primero. Pero... Dios está ocupando ese lugar de cada casa, ¿no? Pero en otros hermanos, ni siquiera en mis padres confío, porque no confío ni en mi propia lengua cuando me meten problemas y hasta hablando de muerte. Bueno, vamos a ver, Natalie, ¿usted en quién confía? Bueno, su mamá, ok. Usted le puede contar cosas a su mamá, ¿no? Sin mayor problema. Bueno, su amiga, ¿no? A ver, Ángel, ¿usted en quién confía? Bueno, ¿usted le cuenta todo a su mamá? Si era mi esposa también le cuenta todo a la mamá.
Bueno, casi todo, no todo. Entonces, por ejemplo, ¿usted le contaría cosas importantes de su vida con quien no tiene cercanía? Usted conoce a alguien por primera vez y le cuenta todo su pasado. Lo bueno, lo malo, eso también es problema. No, naturalmente, no. Entonces, normalmente uno comienza a tener confianza en alguna persona a través de la cercanía que tenga con tal persona, conociéndola de años, cómo es, cómo piensa. Entonces, así naturalmente nace la confianza, nace de la cercanía. Entonces, en nosotros, ¿cómo es que nace la confianza hacia el Señor? O sea, ¿cómo es que nace la fe? Por medio de la cercanía con el Señor. Entonces, por ejemplo, hay gente que siempre dice, yo tengo mucha fe, pero cuando llega un asunto difícil, desesperado, con preocupación. Entonces, por ejemplo, para que nazca la fe en el corazón, uno primero tiene que tener la cercanía con Dios. Porque si no se acerca a Dios, si no confía en Dios, ¿cómo puede tener la esperanza en que Dios le va a ayudar o en que Dios va a trabajar? Entonces, muchos sin acercarse a Dios no pueden hacer la fe. Y para tener la cercanía, uno tiene que confiar, ¿no? Entonces, aquella persona que se esfuerza por la fe, entonces no puede tenerla, como no tiene su fruto. La fe es el resultado de la cercanía y la convivencia. Por eso que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando estaba Jesús, habían poco más de 500 discípulos. Dentro de esos 500, 70 fueron enviados a evangelizar. Finalmente, dentro de esos 70, ¿a cuántos levantó el Señor? 12. Y ahí la palabra dice que para estar cerca de Él. Entonces el Señor nos llamó para estar cerca de Él también. Es lo que dice la palabra en Mateo. Nos escogió para estar cerca. Ese es el llamamiento que Dios nos dio primero. Acercarse a nosotros, estar cerca de nosotros. Y luego con el corazón del Señor salir a evangelizar, salir a predicar. Estar con el Señor no es una actividad inmóvil. No solo, por ejemplo, hay personas, ya sea en esta iglesia o en otras iglesias, que solo, por ejemplo, domingo va, solo esa vez escucha del Señor, solo esa vez ora del Señor, el resto de su vida no. Pero cuando una persona vive cerca del Señor, no solo vive quieto, sino que Dios le mueve para hacer las cosas por el Evangelio. Entonces, no es como el moverse por el Señor, no es un producto del esfuerzo, sino que es un producto de la convivencia, de la cercanía. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está bien animada y tiene pasión por las cosas, vive como un conformista. Por ejemplo, supongamos hay un jugador de fútbol y le gusta mucho el fútbol y tiene pasión por su deporte. Entonces, ¿solo viviría como conformista o siempre viviría haciendo más, practicando más, intentando más? ¿Qué es lo que haría? ¿Verdad? Entonces, si uno tiene pasión por alguna cosa, está animado por alguna cosa, no vive como conformista. Sin darse cuenta, emprende un nuevo camino, distintas maneras también. Entonces, por ejemplo, hay personas que hacen diseños, ¿no? Ya sean volantes o videos u otras cosas, pero hay personas que por muchos años siempre usan los mismos diseños, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes ven las marcas que hay hoy en día, siempre conservan el mismo diseño o siempre se van renovando. Siempre va renovando. Entonces, el ánimo o la fe no nace del esfuerzo de querer servir al Señor, el esfuerzo de leer, el esfuerzo de orar. Sale ya por estar cerca del Señor. Por ejemplo, a ver, ustedes han estado enamorados alguna vez, ¿verdad? Una vez o varias veces, ¿no? Pero no importa. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está enamorada y tiene la pasión, tiene el amor, hay que enseñarle cómo tiene que hacer cada cosa o solito le nace el hacer las cosas. A ver, por ejemplo, a ver, Natalie, ¿usted ha tenido novios? Sí, ¿muchos o pocos? 3, bueno, ok. ¿Usted los quería mucho o no tanto? No, entonces no es buen ejemplo. A ver, chamo, usted ha tenido novias, ¿verdad? Bastante, me imagino. Ejemplo, cuando usted ama, ya, pero esa vida ya pasó, ahora es nueva criatura, ¿verdad? Que entonces, cuando usted amaba mucho a alguna de sus novias, ¿usted qué hacía por tal persona? La primera persona que amé, la dejé por amarla. Sí, La segunda, también. pero por ejemplo, no era, es como... Pero, o sea,
sacrificio humano, Ajá. físico, Ajá. mucho, la verdad. O sea, si era dejar de comer yo para darle la pasada. Algo así, ¿no? No es como que nadie le estuviera diciendo, "Va, si usted quiere tal persona, tiene que hacer así, así, así", sino que por ese sentimiento ya sale solo, ¿no? Aquella acción. Sale sin que le enseñe, ajá, sin que le diga. Quería ver mejor a esa persona que a mí mismo. Ajá. A ver, por ejemplo, Ángeles, a su mamá alguien le enseñó a ser mamá. No, ¿verdad? Pero, aunque no le enseñara a ser mamá, lo que hacía por ustedes, lo hacía por la obligación o porque le nacía, o le nace, digamos. Entonces, cuando uno tiene un corazón así como compasión o, digamos, en este contexto de enamoramiento, no se queda sin hacer nada, sino que siempre hace algo, no se queda quieto, es creativo o se renueva siempre. Amar el evangelio es así. Por ejemplo, una persona dice, yo amo el evangelio, no comparte, no invita, no ora, no lee. Entonces, ¿realmente estaría amando el evangelio? Si una persona amara el evangelio y tuviera pasión por el evangelio sin que nadie le diga, entonces, ¿qué haría? Comparte, invita, se preocupa por las almas, se preocupa por los hermanos, pero no porque nadie le diga, sino porque tiene aquel amor, solito lo hace. Entonces, la persona que quiera servir al Señor, entonces no debe servir su carne. El que quiere servir la carne, este no es lugar para aquella persona. Pero si uno quiere servir al Señor, entonces este es el lugar adecuado para cada uno. Entonces, no es un esfuerzo la fe, sino una cercanía con el Señor. Hay quienes se esfuerzan por predicar, quienes se esfuerzan por leer, por invitar, por orar, pero no es por el esfuerzo. Si recibe el corazón de Dios, solito sale, sin que se esfuerce. Entonces, si tenemos interés en estar cerca de Jesús, ahí nace el amor, nace la pasión por el Evangelio. Entonces, como aquel corazón del Señor en nosotros es lo que genera la acción. No una acción del esfuerzo, sino una acción que nace sola. Entonces, el libro de Santiago, por ejemplo, dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona dice, yo creo en Dios, pero como, por ejemplo, supongamos que el hermano José tiene que sacar la residencia, un ejemplo. Entonces él dice, yo creo en Dios, Dios me la va a dar. No presenta documentos, no saca la cita, no paga lo que tiene que pagar. Migración le va a llamar para enviarle así nomás su residencia. No, ¿verdad? Entonces dice, yo creo en Dios, Dios me va a ayudar, Dios me la va a dar. Entonces, por consecuencia, ¿qué haría? ¿Quedarse quedito o caminar? Camina. Entonces, la fe sin obras es muerta, es como una persona, yo creo en Dios, pero hasta ahí. No camina, no ora, no se mueve. Entonces, la fe es lo que produce que uno se mueva. Por eso dice, la fe sin obras es muerta. Usted dice, a ver, tiene fe, pero ¿dónde está su obra? ¿Dónde está su camino? ¿Por qué no se mueve? En esta parte habla Santiago. Entonces, el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, iba a llegar ¿a qué lugar iba a llegar? ¿Se acuerdan? En el día Pentecostés, es decir, después de que Jesús ascendió, el Espíritu Santo, ¿dónde iba a descender? En Jerusalén. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, ustedes tienen que estar en Jerusalén. Entonces ellos tenían que estar ahí. Y ahí el Señor les iba a enviar el Espíritu Santo. Entonces, lo único que tenían que hacer era estar ahí esperando que el Espíritu Santo llegara, como Jesús les dijo, o tenían que hacer algo más. Solamente estar ahí esperando. Pero ¿qué pasó? En el libro de los Hechos, capítulo 1, ellos no solo estaban esperando, sino que se ponían en ayuno y oración. Y luego de esto llegó el Espíritu Santo. Entonces, esto para generaciones posteriores y principalmente la línea Pentecostés, tienen la idea de que el Espíritu Santo llega por ayuno y oración. Pero así no llegaba el Espíritu Santo. Además, los apóstoles establecieron ciertas normas, según ellos, para el apostolado. Entonces, ellos, según su propia norma, para levantar un nuevo apóstol, como ya Judas no estaba, tenía que estar con ellos, básicamente desde el principio del inicio del ministerio con Jesús, tenía que haberlo visto ascender, entre otras cosas. Pero en lugar de Judas, ¿a quién levantó Jesús? A Pablo.
Pero Pablo no estuvo cuando Cristo ascendió y no estuvo en muchas cosas que los discípulos sí. Entonces, según la norma humana que los discípulos habían puesto, Pablo no debería ser apóstol. Pero a Pablo, ¿quién lo levantó? Lo levantó Jesucristo. Por eso, cuando ustedes leen las cartas de Pablo, por las primeras principalmente, él siempre se presenta: yo, a Pablo, apóstol por el Señor Jesucristo, porque humanamente los discípulos no le recibían por esa norma humana. Por eso Pablo lo hacía así, como que Cristo le levantó. Entonces, los apóstoles, cuando metían su propia obra, cuando metían su propio esfuerzo, lejos de dar fruto, lo que hacían era tropiezo. Entonces, en la obra del Señor, cuando uno mete su propio pensamiento, su propio camino, lo que hace es tropiezo. Por ejemplo, Samuel le dice a Saúl: mate a todos los amalecitas, todo, y me espera que yo llegue para hacer sacrificio. Entonces va Saúl, y Saúl mató a todos los amalecitas o dejó algunos. Dejó al rey. Luego conservó los animales y tenía que esperar que Samuel llegara, pero no esperaba que Samuel llegara, no esperó, hizo sacrificio. Cuando hizo sacrificio, ¿quién llegó? Samuel. Entonces él estaba en su pensamiento, pero su propio pensamiento, ¿cómo le fue? Como un estorbo. Entonces, por esto él fue desechado. Entonces, muchas veces uno tiene que solo esperar en el Señor. Pero cuando uno quiere hacer y mete su propio pensamiento, su propio camino, se vuelve tropiezo para uno o también para otros. Pero cuando una persona puede esperar en el Señor, confiar en el Señor, su batería o su fuerza se recarga. Entonces, por ejemplo, ¿alguno de ustedes practica boxeo o sabe pelear o algo así? No. Por ejemplo, hay personas que comienzan a practicar boxeo. Entonces, cuando siente que ya puede pelear, ¿cómo anda? Anda viendo a ver quién lo ve feo para ver si se pelea, ¿no? O se inventa ver algo para que se pelee. Entonces, así mucha gente dice: ya, ahora sí puedo pelear, y busca pleito. O sea, así alguna gente es, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a los siervos del Señor, nadie los obligó a hacer ninguna obra, sino que estando llenos del Espíritu Santo, solitos, buscaban hacer la obra del Señor, del Evangelio. Entonces, cuando un hermano, un creyente, se llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le pone las ansias por querer llevar la obra del Señor, por querer escuchar o por querer predicar. Y el apuro, por ejemplo, en la vida, aprender al apuro, así es. ¿Es mejor aprender al apuro o aprender lento pero preciso? ¿Cuál será mejor? Lento y preciso es un poco mejor. Porque si uno aprende al apuro, aprende bien. No cuesta mucho aprender bien. Entonces, por ejemplo, hay personas que saben hacer 10 cosas, pero la aprendieron al apuro. Entonces, aunque sabe hacer 10 cosas, ¿cómo le quedan la mayoría? Mal, ¿verdad? Entonces, es mejor aprender despacio. En la vida de fe también, no es necesario aprender rápido. Hay muchos que quieren hacer aquí, quieren hacer allá, quieren estar aquí, quieren estar allá, pero es mejor que primero aprenda la fe lento, ¿no? Con precisión, exactamente. Entonces, por ejemplo, hay un maestro de obras y tiene que hacer unas escaleras, pero no aprendió bien, aprendió solo rápido. Entonces, las escaleras cada una tiene que llevar la misma medida, ¿no? Pero supongamos que el maestro de obras así aprendió la carrera y todas las escaleras le quedan de diferente tamaño. Entonces, ¿se puede decir que aprendió o aprendió bien? No, ¿verdad? Entonces, es mejor que, aunque se tarde más, ¿cómo quede? Quede bien. Entonces, supongamos que el chamo dice: pues es que a mí nunca me pueden hacer nada en la iglesia, solo presentar en el culto. Un ejemplo, ¿no? Pero es mejor eso y que aprenda bien la fe o que haga de todo sin aprender nada bien. Es mejor aprender lento y preciso la fe y el corazón del Señor. Por eso, si la vida de fe fuera por el esfuerzo, no se podría llamar vida de fe, sino sería vida de la obra. Pero la fe, como nace el resultado de acercarse a Dios, la razón de ser del cristiano es poder vivir cerca del Señor. Entonces, muchas veces aparentemente uno conoce o aparentemente uno cree, pero muchas veces llega la inseguridad. Resulta que no ha confiado. Entonces, el Señor lo que quiere es que estemos cerca, no distanciados. Dios no hace acepción de personas. Si usted se acerca a Dios, Dios se acerca a usted, ¿verdad?
No importa si sea este país o no importa cómo sea. Si se acerca a Dios, ¿quién se le acerca? Si usted se acerca a Dios, Dios a usted. Entonces, puede notar que tenga cientos de defectos, pero si se acerca a Dios, ¿qué pasa? Dios también se le acerca. Así Dios no hace acepción, no rechaza a algunos, sino que los que Dios no está cerca de aquellos, primeramente, ¿por qué es? Porque aquellos no se acercaron al Señor. El Señor no nos pide alguna obra, alguna exigencia, sino vivir cerca de Él. Entonces, ¿por qué Dios nos manda siempre muchas dificultades a la vida? Pues uno, ¿qué más quisiera que vivir sin problemas? Sin preocupaciones, sin cargas. Pero Dios manda estas cosas de manera necesaria. Vamos a buscar Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. El versículo 32 y 33. Lamentaciones 3, 32 y 33 dice: Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces dice que el Señor aflige, pero aunque también aflige, ¿qué hace? Se compadece, tiene misericordia. Luego dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente. O sea, si Dios le manda la aflicción, lo hace porque le dio la gana hacerlo, no más. Si le manda tristeza, solo porque le dio la gana, no más. Dice, no lo hace voluntariamente, sino que lo hace por una necesidad. Entonces, muchas veces nuestro corazón pasa lejos de Dios. Entonces, ¿cuándo es que uno usualmente busca acercarse al Señor? Cuando tiene dificultades y problemas. Entonces Dios dice, solo si usted se acerca a mí, entonces ¿qué le manda? La aflicción. Entonces Dios dice, bueno, si solo así se acerca a mí, tome la aflicción y venga. Pero no lo hace para entristecer, sino que lo hace por necesidad para nosotros, para tener misericordia de nosotros. Entonces a veces uno se siente mal, Dios, ¿por qué me manda tal dificultad, tal problema? No es porque Dios quiera dañarnos, sino porque quiere que nos acerquemos a Él. Entonces ya estando cerca del Señor, el libro de Corintios dice que nos da juntamente con la tentación la salida. Es lo que Dios realmente desea darnos. Y muchas veces nosotros nos huimos de usar la fe. Por ejemplo, hay gente que le huye a usar la fe. Y una vez, como había una persona y me dijo, es que me falta tal cosa, creo que eran pases o algo así, para ir, entonces no voy. Entonces yo le dije, bueno, no tiene, está bien, camina a la parada. Y no sé si tal vez el bus le abre o se encuentra pases. Si al final no puede venir, no importa, pero camine hasta allá. Y no fue. Entonces, por un ejemplo, hay gente que cuando le toca usar la fe, ¿qué prefiere? Esconderse. Pero Dios siempre nos manda las situaciones en las que solamente se puede usar la fe. Entonces, a veces el chamo no quiere usar la fe. No quiero creer en Dios, quiero solucionarlo yo solo. Pero ¿en qué situación siempre le pone? Para que nada más buscando a Dios pueda salir nada más. Así hace el Señor. Uno muchas veces se huye para usar la fe. No quiere usar la fe, no quiere confiar en Dios, pero Dios siempre nos pone ahí. Nos permite la dificultad para que nosotros estemos cerca de Él. Es un llamado de Dios para nosotros. Entonces, como algunas personas, Dios le manda la dificultad para acercarse. Pero cuando Dios a algunos les manda la dificultad, algunos reaccionan mal. Sí, Dios, usted me manda la dificultad, usted me aflige, usted me entristece. Bueno, me alejo. Así algunos toman la postura. Pero eso es por falta de pensamiento. Porque si uno piensa, entonces uno dice, bueno, el Señor, ¿por qué me mandará tal dificultad? ¿Cómo estará mi corazón o qué querrá conmigo? Ya pensando así puede entender. Pero si uno solo reacciona, entonces termina alejándose del Señor. Dios no quiere alejarnos, sino acercarnos. Entonces, en nuestra vida lo que hace falta es acercarnos al corazón de Dios y poder saborear la fe. Entonces, aunque muchos congregan siempre o casi siempre, no todos siempre usan la fe. La fe no es ser un activista. ¿Qué es un activista? La persona que solo congrega o va a las actividades, parece que camina, pero simplemente
participa, pero en su vida personal no practica la fe, no usa la fe, no puede experimentar la voz de Dios. Entonces uno tiene que tener claro un llamamiento que Dios nos ha dado. Entonces primero, uno tiene que saber que las cosas que uno intenta, primero tiene que buscar si es la voluntad de Dios o no. Entonces, por ejemplo, uno quiere hacer tal cosa o tal proyecto. Entonces, uno, ¿qué es lo primero que debería preguntarse? Si sería el agrado de Dios o no, o la voluntad de Dios o no, ¿verdad? Y cuando uno se une con la voluntad de Dios, entonces Dios le ayuda. Entonces, una vez teníamos comunión con el pastor Pablo Shin después de un seminario, y en una pregunta que le habíamos hecho era, ya que nosotros, por ejemplo, somos misioneros, no como tal recibimos remuneración, casi siempre hay una dificultad en la parte económica, porque uno orando a Dios tiene que recibir, pero a veces llega a la incredulidad. Entonces se le estaba explicando sobre este punto. Entonces uno primero tiene que saber cuál es la voluntad de Dios. Conociendo cuál es la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, Dios me ayuda. Entonces él ponía un ejemplo, digamos, un equipo de fútbol ficha tal futbolista. Por ejemplo, hay un equipo que tiene un problema en la defensa y compra un defensa central. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer este defensa? Básicamente, tratar de que el equipo rival no le haga los goles. Pero el defensa dice, no, yo quiero meter goles, y en vez de defender se va para arriba. Y todo el partido se queda arriba. Entonces, ¿estaría haciendo para lo que se le llamó o no? Entonces, sí, así hace toda la temporada. Cuando termine la temporada, ¿qué es lo más probable que pase con su contrato? Le rescindan el contrato. Pero si el entrenador le dice, yo lo compré para esto, haga así, 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 así. Entonces, si el jugador hace tal como el entrenador le manda, cuando termina la temporada, ¿qué es lo más probable que pase con aquel contrato? Que se lo mejore, ¿no? Entonces, uno siendo enviado del Señor, lo primero tiene que preguntarse es qué es lo que Dios quiere hacer conmigo y aquí donde estoy. Entonces, el pastor Pablo Vicente explicaba que él quería hacer X proyecto en tal ciudad allá. Y había enviado allá había un evangelista ahí. Entonces, el evangelista quería hacer tal actividad, que curiosamente tal actividad era la que el pastor también quería hacer. Entonces, el evangelista dijo, pastor, queremos hacer esta actividad aquí, usted no puede mandarnos otros misioneros y otras personas para que nos ayuden. Entonces, él dijo, sí, claro, y le mandó gente, y así le dio lo que ocupaba. Entonces, él decía, cuando uno vive haciendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces Dios nos da todo lo que uno ocupa, todo lo que uno ocupa. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted trabaja en una empresa constructora. Entonces, la empresa debería darle todos los utensilios, ¿o no? Pero si la empresa no le da los utensilios, las herramientas, ¿puede trabajar? Difícilmente. Entonces, si uno hace la voluntad de Dios, Dios a nosotros, ¿qué nos da? Lo que ocupamos. Entonces el chamo dice, tengo tal dificultad, tal problema, pero voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿Dios qué haría con su necesidad? Le suple para que pueda hacer la voluntad del Señor. Así es como el Señor trabaja. Entonces, muchas veces uno tiene como alguna incredulidad de que Dios nos solvente toda nuestra necesidad y gastos porque no estamos conociendo quién nos llamó y para qué fue que nos llamó. En la primera carta de Corintios, capítulo 14, ¿sí? Primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y el 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces aquí habla de el orden del Señor. Entonces, en el Señor no hay jerarquía, sino lo que hay es orden. Ejemplo, Natalie, ¿qué es una jerarquía? Entonces, en la iglesia de Dios no es de jerarquía, sino de orden. Entonces, al mismo tiempo, la iglesia de Dios no es solo un pueblo, sino un ejército, el ejército del Señor. El ejército humano sí tiene sistema jerárquico, pero el pueblo de Dios es un lugar ordenado, no jerárquico.
Entonces, toda criatura, ¿cuántas cabezas tiene? Una, ¿verdad? Naturalmente una. Entonces, si Natalie tuviera dos cabezas, por ejemplo, a Natalie le gusta comer mucho las galletas, ¿verdad? Entonces, Natalie tiene dos cabezas. La cabeza 1 quiere comer galletas, la cabeza 2 quiere comer sano. Entonces, ¿cómo se van a llevar estas dos cabezas? ¿Verdad? Mal. Entonces, uno tiene una sola cabeza. ¿Y la cabeza cuál es? ¿O cuál debería ser? Dios, ¿verdad? Dios debería ser la cabeza. Entonces, ¿quién debería dirigir la vida de nosotros? Dios también. Pero Dios es la cabeza y uno también quiere ser la cabeza. Y uno también quiere dirigirse. Entonces, ¿hay choque o no hay choque? Entonces, Dios dice, chamo, yo voy a ser su cabeza. Y chamo dice, sí, bueno, usted es a mi cabeza, pero yo también voy a ser mi propia cabeza. Y Dios dice, vamos allá. Y chamo, no, vamos allá. Entonces, si fuera así, ¿cómo viviría? Con puro choque, ¿verdad? Entonces, solo tenemos que tener una cabeza que es el Señor. Ese es el diseño original. Entonces, Dios pone el orden. Para eso uno primeramente tiene que ubicarse. Entonces, por ejemplo, cuando una persona no conoce el orden de Dios, tampoco el corazón de Dios, muy fácilmente puede resentirse, ya sea por resentimiento como tal de la persona o por orgullo, por no poder negarse o arrepentirse. Pero cuando una persona, por orgullo o resentimiento, se aparta del Señor, usualmente aquellos que se apartan llegan a ser los enemigos de la iglesia. Pero Dios es de paz, Dios es de orden. Entonces, por ejemplo, en un culto hay muchas profecías, no profecías como se conoce el Antiguo Testamento o como hoy en día varias iglesias hacen de que, y Dios me habló que tal cosa, no, ese tipo de profecías ya desde antes terminó, sino se refiere a la palabra. Ya hay muchas prédicas. Entonces, el Espíritu Santo reconoce cuando hay un siervo mayor, ¿no? Un siervo entrenado. Entonces, por ejemplo, a ver, hermano José, ¿usted siente respeto por el pastor o no? Bueno, lo respeto como siervo, Ajá. Sí, a eso. pero no como persona porque no relaciono con Ajá, él. pero en eso como siempre. Pero a usted, ¿acaso le dijo, respéteme? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nace aquel respeto? Bueno, de mi anciano ha sido por la sabiduría que ha proyectado y la que es quemada. Yo sé que lo hace porque quiere. Ajá. Si me quiere, se interesa por mí. Si se interesa por mí, yo debo respetar. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo reconoce cuando hay un siervo mayor, aunque nadie le enseñe. El Espíritu conoce, tal es un siervo mayor, está más crecido, más entrenado. Es sin que uno quiera humanamente, el Espíritu se sujeta. Entonces, en la iglesia todos somos hermanos en Cristo, pero también la iglesia tiene su orden. Entonces, digamos, aquí Dios me puso por evangelista, ¿verdad? Pero supongamos que el hermano José no me ve como evangelista, sino solo como un compa, así me ve, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, así como me trataría con respeto o sin respeto, es decir, en ese contexto que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, y me llamaría probablemente solo por el nombre. Claro, así me llamo, por mí no hay problema, pero espiritualmente, ¿a quién se le haría mala costumbre? A el chamo. Entonces, cuando yo llegué o nosotros llegamos, creo que por la relación de amistad que algunos tenían antes, ¿no? Con los otros ministros, se hablaban solo por su nombre, ¿no? Así, entonces, un poquito costó cambiar ese tipo de cultura aquí, pero ya se ha ido cambiando, gracias a Dios, por el respeto para que la iglesia tenga buena costumbre. Entonces, no es solo cuestión de respeto como tal humanamente, sino que el Espíritu Santo siente, ¿no? ¿Quién tiene la sabiduría o quién tiene el testimonio? Entonces, supongamos que hay una hermana que pasa muchas dificultades, Dios le ayuda, comparte, la gente es salva. Aunque tal vez no tenga relación directa con la hermana, al menos el Espíritu sentiría algún tipo de respeto, ¿no? Por tal vida, por tal testimonio. Así es, la iglesia es de orden. Entonces, aunque no exista jerarquía como tal, pero por la experiencia y la madurez, uno solito, la iglesia del Espíritu Santo pone el orden, no por el cargo, sino por la vida que se ha llevado en la fe. Entonces, en la vida de fe también tiene que haber ese orden del Señor. Y
como no debe formarse un ambiente no bíblico, sino un ambiente espiritual. Por ejemplo, en la iglesia de San José, que hay muchos hermanos viejos y también hay muchos hermanos nuevos. Pero que un hermano sea viejo o antiguo en la iglesia significa que espiritualmente ha crecido más que los demás. No necesariamente. Entonces, a ver, aquí entre ustedes dos, ¿quién llegó primero? Natalie, ¿verdad? Entonces, supongamos, puede que Natalie haya estado primero, pero necesariamente significa que tenga más madurez espiritual que el hermano. No necesariamente. Entonces, muchas veces los hermanos antiguos no suelen aprovechar el tiempo de aprender la fe y de crecer espiritualmente. Entonces, cuando llegan los nuevos aprenden la fe más rápido en ese sentido, los superan. En el seminario también. Bueno, ahora solo hay 2 seminaristas, pero antes había más. Pero a veces los nuevos aprenden un poquito más rápido que los viejos. Que el viejo dice, yo soy viejo, él tiene que hacerme caso, tiene que respetarme así, pero no es así. Puede que tenga mucho tiempo, pero si no aprovecha el aprender la fe, no se desarrolla bien. Entonces, aunque uno sea viejo o sea nuevo, todos tienen que aprender la fe. Entonces, cuando uno reconoce al Señor, Él sufre, como uno reconoce al Señor, aquel enaltecimiento que nos hace sufrir o el orgullo que nos hace sufrir, se puede quitar y Dios puede trabajar en nosotros. La única manera de conocer cuál es la voluntad de Dios es únicamente por la palabra. Y hay veces que Dios nos muestra su voluntad y para nosotros es un poquito confuso. Y muchas veces uno sabe distinguir bien, pero ahí uno tiene que acercarse al Señor. Entonces, Dios ahí nos contesta y nos ayuda. Entonces, aunque uno ore corto tiempo, largo tiempo, tiene que orar siempre. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo más que usted ha orado por alguna cosa de tiempo? Si una semana, un mes. Un mes. ¿Y lo recibió o no recibió y por eso dejó de orar? No, sí lo recibí por partes, pero siento que Dios me llevando, ¿sabes? Y las cosas, era con una hora. Y es quien me la permitió. Y yo, obviamente, indudablemente, no puedo pensar que no sea Dios, que tenía ya cosas aquí y nunca vine a Hans que en Chile. Entonces, siguiendo una aquí, que una vez me dio fe que tenía que poner cosas aquí. Y empecé a ver, evidentemente por eso, y la verdad, y la gracia de Dios, un día simplemente me empezó a contestar. Y eso me empezó a emocionar porque veía que ciertamente palabras eran escuchadas, ¿verdad? Y que como corazón vacía, tampoco en una oración, Dios ciertamente me lo ponía con personazo muy grande y ni siquiera sabían que yo estaba ahora eso. Me decían que me quitaba y hay teclado. Y chamo, aquí está CPU y así, una cosa y otra y otra y otra. Y yo sé que todavía yo estoy ver viejo, porque en un momento perdí un poquito el enfoque de seguir orando y ya porque él me ha puesto a orar cosas, compré algunas cosas que me hacían pacto de poner tiempo. Dios me mostró que estas cosas me las iba a dar y quizás mejore. Entonces, pero sí, llegado. Sí, hay gente que, por ejemplo, ora un mes por algo, no recibe la contestación y ya dejó de orar. Pero no siempre Dios contesta rápido, a veces se tarda un poquito más para contestarnos. Pero cuando una oración sale del clamor del alma, ahí Dios contesta. Pero si la oración sale solo de boca para afuera, pues ahí Dios no contesta, sino solamente pierde su tiempo. Entonces, aunque sea un tiempo corto o largo, lo que a uno le demore estar orando, pero si ora desde lo profundo de su corazón, indudablemente puede recibir la contestación de la petición. Entonces, mientras uno no tome en serio la vida de la fe, entonces uno no puede recibir la ayuda y la contestación del Señor. Entonces, el que toma en serio la fe en el Señor puede aprovechar bien el tiempo, usar la fe en cada asunto, ver la contestación, la guía de Dios en cada asunto también. Entonces, si uno no toma seriamente la fe,
solamente sería venir a pasar el tiempo. Pasa el tiempo, se vuelve teórico, pero el Señor nos empuja para sí o sí tener que vivir por la fe y a ser guiados por el Espíritu. Principalmente el creyente tiene que aprender a ser dirigido por el Espíritu, orando a Dios, acercándose a Dios, Dios se le mueve. Si no tiene el corazón para algo, pero se acerca a Dios, entonces Dios le da aquel corazón que necesita. Si tiene tal dificultad, pero con clamor del alma busca a Dios, entonces Dios también le contesta. Entonces ese es el corazón del Señor, pero principalmente que el corazón de nosotros pueda acercarse primero al corazón de Él. Si uno no se acerca a Dios, no puede hacer la fe, no puede uno luchar contra su propia carne, no puede buscar al Señor, no puede hacer muchas cosas. Por eso no es que uno tenga que hacer todo esto, sino con que se acerca a Dios, todo lo demás sale. Entonces, si usted no tiene corazón para predicar o para orar o para alguna cosa, no ocupa hacer cada una individualmente, sino se acerca a Dios, entonces todo lo demás Dios le pone el corazón para hacerlo o no hacerlo. Entonces, así cuando uno puede vivir cerca del Señor, entonces aquellos corazones que humanamente no nace o no tiene, Dios le pone. También el corazón de clamar a Dios, de buscar a Dios, de vivir por la fe, esto también Dios pone. Pero eso, nuestra vida principalmente debe ser de acercarnos al Señor, acercarse a Dios y Él se acercará a nosotros. Entonces así hay alguna persona que tenga doble ánimo, pero se acerca al Señor, entonces Dios le pone un corazón firme también. Todas estas cosas vienen de ser producto de la cercanía con Dios o la relación con Dios. De ahí la importancia que cada hermano pueda tener o entablar la relación con Dios. Vamos a llegar hasta aquí en esta tarde.